A las 7:40 de la mañana del 20 de diciembre de 2025 en Aguililla, Michoacán, ocurrió algo que nadie esperaba. No fue un cateo más, no fue un decomiso rutinario, fue la demolición literal de un símbolo. La casa natal del Mencho, esa fortaleza familiar de los Oseguera Cervantes que había resistido décadas de conflicto, acababa de ser borrada del mapa. Y no estamos hablando de un operativo común, estamos hablando de venganza institucional, de un mensaje tan contundente que hizo temblar hasta los cimientos del grupo Jalisco Nueva Generación. Porque lo que pasó esa mañana no fue coincidencia, fue consecuencia directa de algo que ocurrió apenas horas antes en Culiacán, algo que cruzó una línea que nunca debió cruzarse. La madrugada del 19 de diciembre, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum recorría instalaciones estratégicas en Culiacán como parte de una gira de seguridad, algo salió terriblemente mal. Su ubicación exacta fue filtrada. No estamos hablando de rumores, no estamos hablando de especulaciones en redes sociales, estamos hablando de coordenadas GPS precisas compartidas en tiempo real por células remanentes del CJNG que operan en Sinaloa. El objetivo era, claro, preparar un incidente contra la jefa del Estado mexicano, un plan que nunca se concretó porque la inteligencia lo detectó a tiempo, pero que dejó algo mucho peor, una amenaza directa, una declaración de confrontación contra la más alta investidura del país. Y cuando esa información llegó a la Ciudad de México, cuando Omar García Harfuch recibió el reporte confirmando que habían intentado ubicar a la presidenta para confrontarla, su respuesta fue inmediata y demoledora. A las 7 de la mañana activó lo que internamente se llamó Operación Tierra Quemada. No hubo conferencias de prensa previas, no hubo avisos, no hubo negociación. Lo que hubo fue movilización total. 200 elementos de élite recibieron la orden de despliegue en cuestión de minutos. Unidades especiales 1, grupos aeromóviles de fuerzas especiales, los legendarios murciélagos, todos convergiendo hacia un solo punto, Aguililla, Michoacán, el corazón simbólico del imperio del Mencho. Porque si el CJNG quería jugar con fuego al tocar a la presidenta, el Estado iba a incendiar su casa literalmente. 48 helicópteros Black Hawk despegaron desde bases militares en Jalisco, Colima y Michoacán. El rugido de los rotores sacudió el cielo de la madrugada. No era un sobrevuelo de reconocimiento, era una invasión aérea coordinada y su destino era la casa natal de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Esa construcción de 2 pisos que había sido cateada antes, pero que seguía en pie como recordatorio del poder del grupo. Una casa que para los Oseguera Cervantes no era solo ladrillos y cemento, era historia familiar, era origen, era el lugar donde todo comenzó y esa mañana iba a desaparecer. A las 7:45 los primeros helicópteros descendieron sobre Aguililla, las calles se vaciaron en segundos, los pobladores sabían lo que significaba ese despliegue, no era una visita, era un asedio. Los comandos descendieron por cuerdas rápidas, tomaron posiciones en azoteas, sellaron todas las salidas y entonces comenzó lo inevitable, porque la casa no estaba vacía, estaba defendida. 92 individuos, muchos de ellos familiares directos de los Oseguera, otros leales históricos que habían jurado proteger ese lugar con sus vidas y esa mañana iban a cumplir su promesa, aunque fuera la última cosa que hicieran. El primer disparo rompió el silencio a las 7:46. Una ráfaga lanzada desde una ventana del segundo piso impactó contra el fuselaje de uno de los helicópteros que sobrevolaba la zona. La respuesta fue instantánea. Los artilleros abrieron fuego desde las aeronaves. Las paredes de la casa comenzaron a llenarse de orificios. El polvo y los escombros volaban por todas partes. En tierra, los comandos avanzaban metro a metro, enfrentando resistencia feroz. Los individuos no se rendían, no negociaban, disparaban desde cada rincón, desde cada habitación, desde cada ventana. Sabían que esta vez no había salida, que el Estado había venido a arrasar. Y durante 28 minutos, Aguililla se convirtió en zona de confrontación.
Las explosiones sacudían las paredes. Las ráfagas de ametralladora resonaban como truenos. El olor a pólvora saturaba el aire. Los pobladores se encerraron en sus casas. Algunos grababan desde lejos con sus celulares, otros simplemente rezaban para que terminara pronto. Y terminó, pero no como los individuos esperaban. A las 8:14 de la mañana, el último disparo cesó. 86 individuos habían sido neutralizados, 6 capturados vivos con heridas graves. La casa estaba asegurada, pero el operativo apenas comenzaba, porque lo que vino después fue algo que nadie había visto antes en la lucha contra el crimen organizado. No fue un cateo tradicional, no fue solo asegurar evidencia y retirarse. Fue destrucción sistemática, simbólica, total. Los comandos comenzaron a sacar todo lo que había dentro de la casa: muebles antiguos, fotografías familiares enmarcadas, reliquias personales del clan Oseguera. Todo fue apilado en el patio central y mientras eso ocurría, los equipos de inteligencia hacían su trabajo. Revisaban paredes, levantaban pisos, buscaban lo que sabían que estaba ahí y lo encontraron. En una pared falsa del segundo piso, ocultos detrás de paneles de madera tallada, había 280 millones de pesos en efectivo, fajos de billetes apilados con precisión militar, envueltos en plástico, algunos con etiquetas escritas a mano que indicaban fechas y rutas. Era dinero residual, reservas de emergencia que el grupo mantenía en su lugar más sagrado. Junto al dinero, 42 objetos largos, fusiles de asalto, ametralladoras, granadas, un arsenal que confirmaba que esa casa no era solo un museo familiar, era un búnker activo. Pero lo más impactante estaba en el sótano: 4.2 toneladas de fentanilo residual. No era droga lista para distribución, eran restos de producción, muestras, reservas estratégicas, y cada gramo confirmaba que la casa seguía siendo parte de la operación ilícita, que el CJNG nunca la había abandonado realmente, que seguía siendo un nodo activo en su red. Y por eso lo que vino después no fue excesivo, fue necesario. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque lo que está por venir es algo que jamás habías visto documentado así. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, porque este tipo de contenido no lo encuentras en otro lado. A las 8:10 de la mañana comenzó la fase final. Los explosivos fueron colocados estratégicamente en cada piso, en cada columna estructural, en cada punto de soporte. No se trataba de tirar una pared, se trataba de borrar el edificio completo. Y mientras los artificieros trabajaban, otra escena se desarrollaba en el patio. Todo lo que habían sacado de la casa fue rociado con combustible: las fotografías familiares, los muebles antiguos, las reliquias personales, y entre todo eso, algo que hizo que los presentes se estremecieran: un altar dedicado al Mencho, una estructura de madera con imágenes, veladoras, ofrendas, el lugar donde la familia rezaba por su patriarca ausente, el símbolo más íntimo de su devoción. Y entonces trajeron los lanzallamas. No estamos hablando de encendedores, estamos hablando de equipo militar de incineración. Y frente a decenas de testigos, frente a cámaras que grababan todo, ese altar fue quemado. Las llamas se elevaron varios metros. El calor era tan intenso que obligó a retroceder a los que estaban cerca. Y mientras el fuego consumía las imágenes, las fotografías, los recuerdos, algo quedó claro: esto no era solo un operativo, era la eliminación de un legado. Los videos y fotografías familiares inéditos del Mencho que habían sido encontrados también fueron incinerados. Imágenes de su infancia, de sus primeros años, de momentos familiares que nunca habían salido a la luz, todo convertido en cenizas, porque el mensaje era claro: si tocas a la presidenta, no solo pierdes tu presente, pierdes tu pasado. Y entonces vino la demolición. A las 8:32 las primeras cargas detonaron. El segundo piso se desplomó con un estruendo que se escuchó en todo Aguililla. Una nube de polvo y escombro se elevó como un hongo gris.
30 segundos después, las cargas del primer piso explotaron. La estructura entera colapsó sobre sí misma. En menos de un minuto, la casa natal del Mencho, esa fortaleza que había resistido décadas de conflicto, había dejado de existir. Solo quedaban escombros humeantes, metal retorcido, fragmentos de lo que alguna vez fue, y ahí, parado sobre una loma que daba vista directa a los restos, con el humo elevándose detrás de él, se pronunciaron las palabras que recorrerían todo México en cuestión de horas. Filtraron la ubicación de la presidenta en Culiacán. Hoy les devolvemos el mensaje. La casa del Mencho ya no existe, ni piedra sobre piedra. Por Sheinbaum, por los cateos, por México, el 04 ya no tiene ni infancia que recordar. Esas palabras no fueron gritadas, fueron dichas con calma absoluta, con frialdad quirúrgica, y ese tono hizo que fueran aún más devastadoras, porque no era rabia, era certeza, no era amenaza, era confirmación de que el Estado había decidido jugar el mismo juego, pero con todas las reglas a su favor. Y el CJNG acababa de perder su pieza más simbólica. A las 9 de la mañana solo quedaban cenizas, un cráter donde antes había una casa, escombros donde antes había historia. Y en ese momento todo Aguililla entendió algo fundamental. El crimen organizado podía tener poder, podía tener objetos, podía tener dinero, pero cuando tocaba al Estado en su núcleo, cuando cruzaba la línea de confrontar a la presidenta, la respuesta no sería proporcional, sería total. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales casi de inmediato, videos tomados desde celulares mostrando las explosiones, fotografías de los escombros humeantes, audios filtrados de comunicaciones internas donde se confirmaba la destrucción, y la reacción fue masiva. Algunos lo llamaron exceso, otros lo llamaron justicia, pero nadie pudo negar que era un mensaje claro, inequívoco, brutal. Porque esto no fue solo por la filtración de la ubicación de Sheinbaum, fue por cada cateo saboteado, por cada operativo entorpecido, por cada amenaza velada que el CJNG había lanzado contra funcionarios públicos. Fue la acumulación de meses de tensión, de guerra soterrada, de un grupo que creía que podía seguir desafiando al Estado sin consecuencias. Y ese 20 de diciembre las consecuencias llegaron con toda su fuerza. El impacto psicológico sobre el CJNG fue inmediato. Mensajes interceptados entre células del grupo mostraban confusión, rabia, pero sobre todo miedo. Porque si el Estado había sido capaz de entrar a Aguililla, de destruir la casa natal del Mencho, de borrar literalmente su origen, entonces nada estaba seguro. Ninguna plaza, ningún refugio, ningún símbolo. Y esa incertidumbre era exactamente lo que se buscaba, porque en la lucha contra el crimen organizado, el territorio físico es importante, pero el territorio simbólico lo es aún más. Los grupos construyen su poder sobre mitos, sobre símbolos, sobre lugares que representan invencibilidad. La casa del Mencho era uno de esos lugares. Había sobrevivido cateos anteriores, había resistido asedios, se había mantenido en pie como recordatorio de que el CJNG tenía raíces profundas, historia, permanencia, y en una mañana todo eso fue reducido a polvo. Los analistas de seguridad nacional lo describieron como un punto de inflexión, no solo por la magnitud del operativo, no solo por la destrucción física, sino por lo que representaba estratégicamente. Era la confirmación de que la administración actual no iba a jugar con las mismas reglas que administraciones anteriores, que las amenazas contra funcionarios públicos, especialmente contra la presidenta, tendrían respuestas desproporcionadas, devastadoras, irreversibles. Y mientras los escombros aún humeaban en Aguililla, en otras partes del país comenzaron a activarse operativos secundarios, porque la operación Tierra Quemada no se limitó a una casa, fue el nombre código de una ofensiva nacional contra infraestructura simbólica del CJNG. Casas seguras en Jalisco fueron allanadas, monumentos improvisados a líderes caídos fueron demolidos, negocios fachada fueron clausurados y sellados con concreto. Todo en menos de 24 horas, todo coordinado, todo con el mismo mensaje: el CJNG pierde su raíz. Y esa frase, el CJNG pierde su raíz,
se convirtió en el lema no oficial del operativo porque no se trataba solo de combatir al grupo, se trataba de arrancarle su identidad, su historia, su capacidad de mitificarse, de convertir a Nemesio Oseguera Cervantes no en una leyenda intocable, sino en un hombre cuya casa natal ya no existe, cuyo altar fue quemado, cuyo legado puede ser borrado. Pero hubo algo más en todo esto, algo que muchos no notaron de inmediato, pero que fue igual de importante: la sincronización perfecta del operativo. 2. 200 elementos movilizados sin filtraciones previas, 48 helicópteros coordinados sin incidentes, demolición ejecutada sin daños civiles. Ese nivel de precisión solo es posible cuando hay control absoluto de la información, cuando no hay infiltración, cuando cada elemento involucrado sabe exactamente lo que tiene que hacer y por qué. Y eso es lo que diferencia esta etapa de la lucha contra el crimen organizado. No es solo fuerza bruta, es inteligencia aplicada con precisión quirúrgica, es saber dónde golpear para causar el máximo daño simbólico con el mínimo riesgo operativo. Y ese 20 de diciembre esa estrategia se ejecutó a la perfección. Si te está gustando este contenido y quieres seguir viendo análisis así de profundo sobre seguridad nacional, no olvides suscribirte. Esto apenas empieza y lo que viene es aún más revelador. Los 6 individuos capturados vivos fueron interrogados inmediatamente y lo que dijeron confirmó lo que la inteligencia ya sospechaba. La filtración de la ubicación de Sheinbaum no fue un acto aislado de una célula desesperada. Fue ordenada desde los niveles medios de la estructura del CNC como un mensaje, como una forma de demostrar que aún tenían capacidad de alcance, que podían tocar incluso a la presidenta. Fue arrogancia en su máxima expresión y se pagó con la destrucción de su símbolo más preciado. Uno de los capturados, un hombre de 42 años, que había crecido en Aguililla y conocía a la familia Oseguera desde niño, dijo algo que dejó helados a los interrogadores. Sabíamos que iban a venir, sabíamos que después de lo de Culiacán esto iba a pasar, pero el jefe dijo que la casa era sagrada, que nadie se atrevería a tocarla. Se equivocó. Esa frase resume todo. La creencia del CJNG de que había líneas que el Estado no cruzaría, símbolos que no tocaría, lugares que permanecerían intocables por su peso histórico, y la demostración brutal de que ya no hay líneas, ya no hay símbolos intocables, ya no hay lugares sagrados cuando se cruza el umbral de confrontar a la presidenta. Porque hay que entenderlo bien. Esto no fue solo por el intento de incidente, fue por lo que ese intento representaba, fue por la escalada que implicaba, porque si el CJNG era capaz de filtrar la ubicación exacta de la presidenta con intención de confrontarla, entonces estaba declarando que ningún funcionario público estaba seguro, que ninguna autoridad estaba fuera de su alcance, y permitir que esa narrativa se instalara hubiera sido fatal para la gobernabilidad del país. Por eso la respuesta tuvo que ser tan brutal, tan simbólica, tan devastadora para reinstalar el orden, para restablecer quién manda, para dejar absolutamente claro que hay consecuencias que ningún grupo puede pagar. Y la Casa del Mencho fue el precio. A las 12 del mediodía, cuando los últimos helicópteros abandonaron Aguililla, la escena era apocalíptica. Humo elevándose desde los escombros, calles vacías, silencio pesado. Los pobladores comenzaron a salir de sus casas con cautela, mirando los restos de lo que había sido un ícono local. Algunos con miedo, otros con alivio, porque Aguililla había vivido años bajo la sombra del CJNG, años de conflicto, de miedo, de control absoluto del grupo. Y aunque sabían que la guerra no había terminado, aunque sabían que habría represalias, también sabían que algo había cambiado fundamentalmente. El Estado había demostrado que podía entrar a cualquier lugar, destruir cualquier símbolo, golpear cualquier estructura, y eso en una guerra donde la percepción lo es todo, era una victoria enorme. Las horas siguientes fueron cruciales. Los medios nacionales comenzaron a reportar el operativo, aunque con información limitada. El gobierno emitió un comunicado breve confirmando la operación, mencionando el decomiso de drogas y objetos, pero sin entrar en detalle sobre la destrucción de la casa.
Esa información se filtró por otros canales, por videos en redes sociales, por testimonios de habitantes, por fuentes no oficiales, y la imagen se volvió viral. México entero vio las llamas consumiendo el altar del Mencho. México entero vio la casa derrumbándose. México entero escuchó las palabras pronunciadas sobre los escombros y la reacción fue polarizada, pero masiva. Hubo quienes aplaudieron, quienes sintieron que por fin el Estado respondía con la misma contundencia que el crimen organizado. Y hubo quienes cuestionaron si destruir una casa era realmente la solución, si no era solo un acto simbólico sin impacto real en la estructura ilícita. Pero la realidad es que en el corto plazo el impacto fue real y medible. Operadores del CJNG en distintos estados reportaron dificultades para recibir instrucciones, confusión en la cadena de mando, células locales pidiendo refuerzos que no llegaban, porque cuando golpeas el símbolo, golpeas la moral, y cuando golpeas la moral, golpeas la cohesión operativa. Y mientras todo esto ocurría, en algún lugar de las montañas de Jalisco, Nemesio Ceguera Cervantes recibía las noticias: su casa natal destruida, su altar quemado, su legado reducido a cenizas. Y aunque nadie sabe exactamente cuál fue su reacción, los analistas coinciden en algo. Este golpe lo tocó de forma personal, íntima, profunda, porque no le quitaron territorio, no le decomisaron droga, no capturaron a un operador clave, le quitaron su origen, le borraron su infancia, le demostraron que ni siquiera su pasado está seguro, y esa es una herida que no se cierra con dinero ni con objetos. Es una herida psicológica, simbólica, permanente. Es el recordatorio constante de que por muy poderoso que sea un grupo, el Estado siempre puede llegar más lejos cuando decide hacerlo. Los días siguientes a la Operación Tierra Quemada fueron de tensión extrema en todo el occidente del país. Se esperaban represalias, se anticipaban ataques, se reforzaron puntos estratégicos, pero las represalias no llegaron con la magnitud esperada. Hubo bloqueos menores en Jalisco, quema de vehículos aislados en Michoacán, pero nada comparable a lo que se temía, y eso también fue revelador, porque la falta de una respuesta contundente del CJNG no fue señal de debilidad necesariamente, fue señal de cálculo. El grupo entendió que responder con violencia masiva solo justificaría más operativos como el de Aguililla. Escalar significaría más destrucción, más pérdidas, más símbolos borrados. Así que optaron por replegarse, reorganizarse, esperar el momento adecuado, pero ese repliegue también les costó, porque en el mundo del crimen organizado la percepción de poder lo es todo. Y cuando no respondes a un golpe de esa magnitud, cuando dejas que destruyan la casa de tu líder sin consecuencias equivalentes, la narrativa cambia. Los rivales lo notan, los aliados lo cuestionan, las células locales empiezan a dudar. Y mientras el CJNG procesaba el golpe, el Estado continuó con su ofensiva: más cateos en Jalisco, más detenciones en Nayarit, más operativos en Colima, una presión sostenida, sistemática, implacable, porque la Operación Tierra Quemada no fue un evento aislado, fue el inicio de una campaña para demostrar que las reglas del juego habían cambiado definitivamente, y en el centro de todo un nombre se repetía constantemente en los reportes de inteligencia, en las conversaciones interceptadas, en los análisis de seguridad nacional, un nombre que se había convertido en sinónimo de respuesta contundente, de operativos quirúrgicos, de determinación absoluta. Porque cuando la presidenta fue amenazada, cuando su ubicación fue filtrada con intención ilícita, la respuesta no vino de un gabinete indeciso, vino de una decisión clara, inmediata, devastadora. Tocas a la presidenta y pagas con tu historia entera. Esa frase resume la nueva doctrina,
y el 20 de diciembre de 2025 esa doctrina se ejecutó con precisión total en Aguililla, Michoacán, donde la casa que vio nacer al líder más buscado del país dejó de existir, donde un altar familiar fue incinerado, donde un legado fue reducido a cenizas y escombros, y mientras las últimas columnas de humo se disipaban sobre el pueblo, mientras los pobladores regresaban lentamente a sus rutinas, mientras los analistas debatían el significado de todo esto, una verdad quedó grabada en la memoria colectiva del país. El Estado mexicano puede ser paciente, puede ser estratégico, puede esperar el momento adecuado, pero cuando se cruza la línea, cuando se amenaza a la presidenta, cuando se desafía a la autoridad en su núcleo, la respuesta será total, será brutal, será irreversible. Ni piedra sobre piedra quedó de la casa del Mencho, y ese 20 de diciembre México entero entendió el mensaje. La lucha contra el crimen organizado entró en una nueva fase, una donde los símbolos ya no están protegidos, donde el pasado puede ser borrado, donde ningún lugar es sagrado. Y si algo quedó claro después de ver esas imágenes de la demolición, después de escuchar esas palabras sobre los escombros humeantes, es que esta administración no va a retroceder, no va a negociar, no va a permitir que el crimen organizado dicte las reglas. Los meses que siguieron a la operación Tierra Quemada revelaron algo que los estrategas de seguridad nacional habían anticipado, pero que aún sorprendió por su magnitud. El CJNG comenzó a fracturarse internamente. Células que antes operaban con coordinación absoluta empezaron a actuar de forma errática, autónoma, casi desesperada. Los mensajes interceptados mostraban operadores de nivel medio cuestionando órdenes, pidiendo explicaciones sobre por qué no hubo represalia por Aguililla, exigiendo saber si la estructura central seguía funcionando, y esa incertidumbre, esa desconfianza interna fue más devastadora que cualquier decomiso, porque cuando un grupo pierde cohesión, cuando sus propios operadores empiezan a dudar de la capacidad de respuesta de sus líderes, el colapso no viene de afuera, viene de adentro. Y en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima ese proceso de descomposición ya había comenzado. Pero no todo fue victoria sin costos. La destrucción de la Casa del Mencho también generó una ola de conflicto residual que duró semanas, ajustes de cuentas entre células que se culpaban mutuamente por no haber protegido el símbolo, incidentes contra familias de operadores capturados esa mañana en Aguililla, quema de negocios que supuestamente habían dado información al Estado. Fue una violencia fragmentada, caótica, sin dirección clara, pero conflicto al fin. Y las comunidades de Michoacán pagaron parte de ese precio. Familias enteras que vivían cerca de la casa destruida tuvieron que ser reubicadas temporalmente por temor a represalias. Escuelas cerraron durante días. El comercio local se paralizó porque aunque el operativo fue quirúrgico, aunque la demolición fue precisa, las ondas expansivas de destruir un símbolo así no se detienen en el perímetro del cráter, se expanden, tocan vidas, generan consecuencias que tardan meses en estabilizarse. Así que si después de todo esto todavía no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene en los próximos meses va a ser histórico y no querrás perdértelo. Dale al botón de suscripción y acompáñanos en este análisis profundo de la lucha contra el crimen organizado que nadie más te está contando así. El 20 de diciembre de 2025 será recordado como el día en que el CJNG perdió más que una casa. Perdió su raíz, perdió su origen, perdió la ilusión de que había algo que el Estado no se atrevería a tocar. Y México mandó el mensaje más claro posible. Tocas a la presidenta y pagas con tu historia entera.